sí. Sí, Sonia. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor otro día por permitirnos estar aquí. De verdad, le damos muchas gracias al Señor porque ha dispuesto en nuestro corazón el querer como el hacer. Y por eso es que estamos en este lugar, buscando primero agradar a Él, porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Primero agradar a Dios antes que a los hombres. Y asimismo vamos a estar leyendo un salmo de pronto muy conocido, y es el Salmo 133, que habla acerca de lo hermoso que es que los hermanos se junten, que los hermanos estén reunidos para adorar el nombre del Señor. Y leemos a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor. En primer lugar, queremos agradecerte porque nos has traído hasta este lugar, Señor, en bien. Gracias, Padre Celestial, porque tu presencia está con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias por haber morido en la cruz del Calvario. Gracias por darnos el aire, gracias por darnos la luz. Gracias porque podemos ver, gracias porque podemos caminar, Señor. Bendito eres tú, Dios Todopoderoso. En esta mañana venimos con un corazón dispuesto a glorificar tu nombre, un corazón dispuesto a querer escuchar el mensaje que tú tienes preparado de antemano para cada uno de nosotros, Señor. Habla nuestras vidas conforme a las necesidades que hay en nuestros corazones, Dios. Que tu palabra penetre en nuestras vidas y nuestros corazones, y que podamos ponerla en práctica todos los días de nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En tu Hijo amado Jesucristo, glorifícate y trae a los hermanos bajo tu protección y tu cuidado, y que lleguen a este lugar y que también nos podamos regocijar juntos como tu pueblo y como tu remanente fiel, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Buenos días. Buenos días, hermanos. Por favor, nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 5, del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues ya todos los que estamos acá sabemos que Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros y su sangre fue el pago de nuestra libertad y nuestro perdón de pecados. Y damos gracias a Dios porque, aunque nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Yo le invito a que en esta mañana nos dispongamos para adorar a Dios y le cantemos "Su gracia es mayor". Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que amó mis pecados, decidió olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mateo 6, del 9 al 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, hermanos, que por la gracia de Dios nosotros podamos compartir el Evangelio y de esa forma poder hacer la voluntad de Dios y decir que venga su reino. Amén. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria hacia ti, la cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu
Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Así es, mi Rey, que venga tu reino, Padre. Como decía ahorita, mi Rey, te pedimos que nos des ese valor, mi Rey, para poder anunciar, Señor, las buenas nuevas. Hoy los que estamos reunidos aquí, mi Rey, queremos darte gracias. Gracias, mi Rey, porque tú lavaste nuestros pecados, porque tú nos perdonaste, porque tú, mi Rey, nos diste vida eterna. Gracias, Papito Dios, porque en ti tenemos libertad, porque en ti fueron rotas, Señor, nuestras cadenas. Gracias, mi Rey, porque solo en el nombre de Jesús hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio
Señor, tenemos libertad. Y hoy, mi Rey, nos encontramos aquí reunidos, Señor, unánimes juntos para adorarte, porque solo tú, mi Rey, eres digno de alabanza, solo tú eres digno de adoración, mi Rey. Y hoy queremos, Señor, entregar nuestras vidas, Señor, delante de ti. Delante de tu presencia, Señor, está nuestra alma y todo nuestro ser, mi Rey. Gracias, Papito Dios, porque tú, Señor, nos has librado, mi Rey, de la muerte. Y ahora en ti, Señor, tenemos vida eterna. Y aquí estamos, mi Rey, delante de ti, para ofrecerte, mi Rey, adoración en espíritu y en verdad. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Te entrego todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Te entrego todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios.
están nuestras vidas, Dios. Aquí están nuestros corazones, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor. Tú sabes lo que quiere cada uno de nuestro corazón, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que por encima de nuestros anhelos y nuestros deseos esté tu voluntad, Señor. Que por encima de lo que nosotros queremos en nuestra humanidad estés tú, Señor. Por eso queremos entregarnos a ti, Dios, plenamente. Que todo lo que vivamos en este mundo sea secundario y que tú seas el primer lugar en nuestras vidas, Dios. De verdad que a veces nos es tan fácil decir que queremos hacer tu voluntad, Señor. Pero queremos que cada día tú pongas en nuestro corazón el anhelo y el deseo de poder y continuar con la extensión de tu reino sobre la tierra, Señor. Aunque se quiten de nuestras vidas las comodidades, los lujos, Señor, aunque pasemos por necesidades, siempre y cuando cumplamos con tu obra, Señor, en esta tierra, así lo queremos, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Queremos ser siervos fieles, diligentes en tu obra, Señor. Para que tu reino sea cada día extendido sobre este mundo, Señor. Cuando vemos las noticias y vemos que mueren muchas personas, que muchas personas se dan una eternidad sin ti, Señor. Cuando aún a nuestros familiares no le predicamos, Señor. Cuando aún en nuestro trabajo, donde estudiamos, donde dedicamos gran parte de nuestro tiempo, no damos a conocer el mensaje, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor. Porque a veces nuestra mentalidad está enfocada más en lo terrenal que en lo espiritual. Señor, que cambie nuestro chip desde ahora, Padre de la Gloria. Porque sabemos que nosotros no pertenecemos a este reino terrenal. Que nosotros pertenecemos al reino espiritual y al reino celestial. Y que debemos trabajar para la extensión de tu reino sobre este mundo, para que cuando venga nuestro Salvador y Redentor nos haya haciendo la labor que nos ha encomendado. Por eso te agradecemos, Señor, porque nos has rescatado a cada uno de nosotros, porque has tocado el corazón de otras personas para que se quiten comodidades, lujos y nos haya dedicado tiempo de su vida. Así nosotros también, Padre Celestial, queremos dedicar tiempo de nuestra vida enseñando de tu palabra, enseñando el mensaje de salvación y haciendo discípulos, como lo dice en el libro de Mateo, Señor. Para que cada día las almas no son de nosotros, Señor, las almas te pertenecen a ti. Pero que nosotros podamos ser esos instrumentos agradables en tu mano, Señor. Esos instrumentos en los cuales tú te regocijes, Señor. Esos instrumentos en los cuales tú utilices para que tu reino sea establecido, Señor, en este lugar. Toda la gloria es para ti, Dios. La alabanza, la adoración. Que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, sea para glorificar tu nombre, Dios. Porque tú eres mi Dios y tú eres digno de adoración. Nosotros solamente somos ofrendas en tus manos, Señor. Pero también creemos, Padre Celestial, que a través de nuestras vidas
tú podrás impactar a otras personas, Señor, con el Evangelio. Para la gloria de tu nombre, te damos muchísimas gracias, Dios nuestro. Amén. Bueno, hermanos, continuando, de verdad que cuando cuando el Señor toca el corazón de uno, a veces uno quisiera parar, pero es el Señor. De la misma manera vamos a continuar, vamos a tener tiempo vamos a orar por las ofrendas, vamos a decir al Señor que cada día toque nuestros corazones también y que nosotros podamos aportar, porque así como hay personas que van y hacen las misiones, nosotros con nuestros diezmos y ofrendas también hacemos misiones. Y vamos a decirle al Señor que cada día nos bendiga conforme también a su voluntad en nuestras vidas, pero que eso que el Señor nos ha dado, nosotros también podamos utilizarlo de bendición a otras personas. Amén. Eterno y Dios, soberano, en esta mañana continuamos ante tu trono, Señor. Enaltecemos tu soberano y poderoso nombre, juntos como tu pueblo, Dios. Colocamos delante de tu presencia, Señor, los diezmos y las ofrendas que hemos destinado el día de hoy para traer delante de tu presencia, Señor. Que seas tú, Dios Todopoderoso, multiplicándolas al 100 por 1 para la extensión de tu reino sobre la tierra, Señor. Y que nuestras vidas cada día puedan ser prosperadas como prospera nuestra alma, Señor. Confiando de que tú eres quien nos das, Padre Celestial, todo lo que tenemos. Queremos destinar algo de lo que tú nos has dado, Señor, para también invertirlo en la extensión de tu reino sobre la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, y de antemano te pido que cada día seas tú, Dios Todopoderoso, primero tocando nuestros corazones, para que a través de nuestras vidas otras personas también sean bendecidas, Señor. En el nombre de Jesús, multiplícalo porque son para el reino tuyo sobre este mundo, Señor, este mundo pecaminoso. Gracias te damos, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, hermanos, pueden pasar adelante, pueden depositar sus diezmos, su ofrenda. Recordándole que de martes a sábados de 6 a 6:30 de la mañana, devocional. El pastor está compartiendo en su estado el enlace. Los martes se reúnen en la casa de Natalia o de Marcos para orar por colorados. Perdón, ¿me recuerda la hora? 8 de la mañana. Lo cambiaron. 8 de la mañana. Los días martes. Los días miércoles de 7 a 8 de la noche, el culto presencial aquí en la iglesia. El día viernes, este viernes tenemos reunión de parejas a las 7 de la noche, virtual, por Zoom. Igual el pastor estará enviando el enlace. El sábado a las 5:30 los jóvenes se reúnen virtualmente. Y el sábado en la tarde, Colorado, los que deseen acompañar en la parte de evangelismo en Colorados, a las 2:30 están saliendo para Colorados. Se pueden comunicar con Carlos o con David o con Marquitos.
hermano Carlos. Y que no se nos olvide el domingo a las 9 de la mañana, escuela dominical, y a las 10 el culto. Señor me lo bendiga, hermano. Estamos yendo al barrio Los Colorados. Con este tema, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Entonces, nuestra misión, conocer, amar y servir. Amén. Tenemos que encarnar esa misión, conocer, amar y servir. Bajo el poder del Espíritu Santo, las visiones, bajo el poder del Espíritu Santo, esta iglesia impactará a Bucaramanga, a Santander. Amén. Entonces, tenemos que encarnar esa misión y esa visión. Amén. Y tenemos que estar orando todos por la misión de Colorado. Amén. Porque allí impactará el Señor y nos dará una nueva iglesia en este barrio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre soberano, porque has puesto en nuestro corazón, Señor, compartir tu palabra, tu evangelio, Señor, a toda criatura, Señor. Como dice tu palabra, al que creyere y se arrepintiere de su pecado, Señor, será perdonado y será llevado al reino de los cielos, porque esta es lo que tú, Señor, quieres, que todo Bucaramanga, Santander, Colombia y todo el mundo puedan conocer el evangelio de Cristo. Gracias te damos, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por el barrio Los Colorados, Señor. Te alabamos, Señor, por cada persona que está oyendo el mensaje y que está recibiendo esta adiestración, Señor. Está recibiendo, Señor, este mensaje maravilloso de Jesucristo, nuestro amado Salvador, como el único y suficiente Salvador, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Bendice a cada hermano y a cada hermana que van allí a este barrio, Señor, a compartir la palabra tuya, Señor. Oro por las profesoras, Señor, que están compartiendo tu palabra allí con los niños, Señor. Hay una cantidad de niños, Señor, que están ansiosos por oír tu palabra. Oh Dios, pedimos, Señor, que tú pongas en cada corazón la disposición, Señor, de compartir allí en aquel lugar tu palabra bendita, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Bendecimos este barrio, bendecimos toda la comunidad de Bucaramanga, todas las comunidades que están recibiendo el mensaje de tu palabra, Señor, en todo Santander, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron? Bien, qué bueno. Ya cantamos, oramos y aparte de eso también ofrendamos, fuimos animados a la misión en Colorados. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. ¿Están listos? ¿O no? Amén. Le voy a pedir que por favor, antes de hacerlo, oremos un momento más. Padre, tu corazón es gloriosamente firme en el propósito de impactar nuestro corazón. Y hoy pedimos que tu palabra sea eso. Tu palabra nos ministre
desde tu propio corazón al nuestro, especialmente cuando ya hemos contemplado sobre este mismo capítulo temas sobre la iglesia de Antioquía, como el evangelismo y la enseñabilidad. Hoy necesitamos, Señor, ser impulsados a la práctica con la generosidad. Así que permítenos, oh mi Rey, no solo ser motivados, no solo ser ilustrados, sino aún ser impulsados por la gracia tuya. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir de nuevo en esta mañana a Hechos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 27 hasta el 30. Hechos 11, 27 al 30. Mientras oraba, comentaba con el Señor y junto con ustedes el hecho de que ya hemos pasado por Hechos 11 del 19 hasta el 26. La semana antepasada hablamos sobre la iglesia evangelizadora y decíamos que la iglesia evangelizadora habla la palabra, anuncia el evangelio y ve la mano de Dios. Así de sencillo. Y que si una iglesia es evangelizadora y quiere continuar avanzando en el reino de los cielos, debe ser enseñable y entonces debe dejarse exhortar y enseñar para poder hacerlo bien, seguir haciéndolo bien, no dejar de hacerlo, incluso hacerlo mucho mejor, lo que está haciendo en Cristo. Hoy veamos la iglesia generosa en la misma iglesia de Antioquía. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hace mucho tiempo yo escuché en mi tierra, y creo que en muchas partes de Colombia, aquel dicho que reza o que profesa que el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? La plata no es todo, pero ¿cómo sirve? Y la realidad es que tener recursos económicos brinda una oportunidad para promover cualquier tipo de causa o cualquier tipo de movimiento social, filosófico, religioso, político. Es por eso que Cristo, cuando narró la parábola del mayordomo infiel en Lucas capítulo 16, dijo que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con sus semejantes, usando los recursos, usando el dinero, usando los bienes materiales. En esa parábola Cristo no estaba autorizando a que uno use ilícitamente los bienes, estaba estimulando a que los creyentes pongan a disposición del reino de los cielos los bienes que poseen. Pues bien, la disposición de corazón para extender el reino de los cielos a través del evangelio requiere de la generosidad de los creyentes para compartir sus bienes. Y eso es muy importante recordarlo. Podemos tener disposición para extender el evangelio, pero tenemos que acompañarla de la generosidad para compartir los bienes. Porque estamos en un mundo que no solamente necesita que se le predique el evangelio, sino que se refleje el evangelio, y compartir nuestros recursos es una forma de hacerlo muy práctica, encarnando el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y este es el tema sobre la generosidad. Aquí es donde muchas iglesias, muchos creyentes individuales, muchas familias creyentes y muchas iglesias quedamos en el camino y o pasamos o nos quedamos. Porque podemos volvernos buenos evangelizadores, compartir el evangelio de forma natural en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros amigos. Podemos ser dinámicos en hablar la palabra, en anunciar el evangelio. Podemos ver cómo Dios
respalda eso con conversiones. Podemos incluso ser dóciles para que nos enseñen y volvernos cada vez mejores y más maduros cristianos, como pasó en la iglesia de Antioquía. Pero si no utilizamos nuestros recursos, el movimiento que se está generando, como pasó en Antioquía, puede ser estancado. Obviamente nadie frena la mano de Dios, pero en la soberanía de Dios, su mano se extiende poderosamente a través de nuestras vidas y de nuestras voluntades. Y una de las obras de Dios es hacernos generosos para extender su reino. ¿Cómo lo hizo en Antioquía? ¿Cómo queremos ser nosotros generosos? Veamos los principios solo con 2 puntos en esta mañana. Lo primero, recibieron la exhortación profética sobre la necesidad de dar a otros. Y lo segundo, determinaron servir con sus bienes como discípulos de Cristo. Y de hecho lo he agrupado solo estos 4 versículos en los 2 primeros y los 2 últimos, 27 y 28 y 29 y 30. De hecho podríamos agruparlo en 2 grupos de personas, profetas y discípulos. Los profetas exhortaron, los discípulos determinaron dar. Necesitamos gente que exhorte y gente que determine dar dentro de las iglesias. Así que empecemos con la exhortación profética sobre la necesidad que tienen otros. Mire el versículo 27 conmigo de nuevo, por favor. Hechos 11, 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ya hemos hablado hace 2 domingos sobre ¿qué era Antioquía? ¿Cómo era una metrópoli? No era Antioquia, sino Antioquía. Su nombre venía de Antíoco, el padre del primero de los reyes Seleucidas, y que de ahí en adelante tomaron esos títulos Antíocos, y por eso Antioquía no solamente estaba allí en Siria, sino también en Pisidia, en otra provincia de la época. Sabemos ya, desde hace 2 domingos, recordamos que de allí vinieron los discípulos evangelizando, al principio solo a judíos, por causa de que habían sido esparcidos en la persecución que inició con la muerte de Esteban, pero que luego también predicaron a los gentiles y que se formó una iglesia y que luego Bernabé vino, los animó a seguir y Pablo les enseñó y los afirmó en Cristo. Pero necesitaban ser exhortados para ser cada día más agradecidos. Porque los profetas venían de Jerusalén, de donde habían llegado los primeros creyentes para plantar esta iglesia. Por eso hablamos de que los profetas que aquí hablaron, los exhortaron motivando la gratitud. Alguien me preguntaba en estos días, hablamos, creo que era con Bermen, sobre si las iglesias que plantan, las iglesias bautistas, se vuelven iglesias hijas de las iglesias bautistas. Y decíamos que por el principio bautista de la autonomía de la iglesia local, cuando se planta una iglesia, por lo general, no digo que algunas veces no lo hagan algunas iglesias, pero lo que entendemos los bautistas en general de la Biblia es que cada iglesia cuando se planta es autónoma. O sea, por más que tengamos 10 iglesias hijas, cada iglesia tendría su propia sostenibilidad, su propio gobierno local, y nos unimos y nos aliamos para rendirnos cuentas mutuamente y colaborarnos en la extensión del evangelio y en la consolidación doctrinal. Pero no depende una iglesia de la otra. Entonces uno puede terminar olvidándose, así como el hijo que se va de casa, forma su propio hogar y se olvida de su casa paterna. Y puede terminar olvidándose hasta tal punto que estén pasando en las casas paternas o maternas de cada uno de los cónyuges dificultades y digan, no, yo como estoy en mi casa y en mi hogar, estoy bien. Y seamos ingratos, las iglesias tienen que ser agradecidas. Si ellos habían venido de Jerusalén hasta Antioquía, debían agradecer la obra de Dios desde Jerusalén hacia ellos. Esto lo vimos en los versículos 19 y 20 la semana antepasada. Entonces los profetas en la iglesia eran importantes para exhortar. Ahora, dije que este primer grupo es de profetas, ¿cierto? ¿Cuántos profetas hay en la iglesia bautista del Buen Pastor de Bucaramanga? Los hermanos me miran así. El asunto aquí es que la palabra profética asegura en la Biblia y ya la exponemos. ¿Por qué no tenemos profetas oficialmente nombrados hoy en día? ¿Qué hacían los profetas en esa época y qué se debe hacer hoy en día para continuar la labor, aunque no haya profetas establecidos como en esa época? Vamos a decirlo de la siguiente manera. Primero, tomando el mismo autor de Hechos,
Vamos a ir a Lucas, capítulo 11, versículo 49. Porque alguien podría decir, como los profetas, muchos creemos que ya no son necesarios para esta época porque está la Biblia, que es la palabra profética segura. Entonces, cuando Cristo terminó, ya después de él no vendrían profetas. Y la Biblia registra en Lucas capítulo 11, versículo 49, las siguientes palabras de Cristo. Lucas 11, 49. Y él dijo: ay de vosotros, Lucas 11, 49, perdón, no tengo los lentes, se me olvidó ponérmelos. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Está describiendo Cristo lo que había pasado tradicionalmente en el pueblo judío con los profetas que se habían enviado. Pero se enviarían entonces profetas después de Cristo. Habrían profetas como los hubo en el Antiguo Testamento, y si no, por lo menos serían aquellos hombres que transmitieran el Evangelio de una forma especial. Pues miremos el cumplimiento que se narra en Hechos capítulo 2, versículo 17. Cristo predijo sobre profetas que él enviaría, así como se habían venido enviando en el Antiguo Testamento, y que los demás matarían. Pero en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, en el versículo 17, se retoma lo dicho en el Antiguo Testamento para la nueva era o la nueva época del Evangelio con la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué los ancianos sueñan sueños y por qué los jóvenes ven visiones? No sé. Alguien ha dicho que de pronto tiene que ver con las características de su personalidad y de su edad. Los jóvenes son más activos y Dios les muestra cosas estando despiertos. Los jóvenes, los ancianos o los adultos mayores son más pasivos y Dios les mostrará cosas estando como José, durmiendo, revelaciones en sueños. Pero el asunto aquí no era si específicamente iba a suceder así. El asunto aquí es que sí iba a haber una continuidad de hombres y mujeres ya bajo el nuevo pacto, que iba a traer el cumplimiento de lo prometido por medio del Evangelio de Jesucristo, que se le pudiera llamar profetas, o por lo menos que ejercieran un oficio profético. También los identificó Lucas en Hechos capítulo 13. Vamos a saltarnos un poquito lo que veremos dentro de 15 días, hablando sobre la iglesia enviando misioneros. Hechos 13, versículo 1 dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea que Cristo lo vaticinó, el Antiguo Testamento se cumplió en Hechos 2, en el Pentecostés, y aquí Lucas lo registra en Hechos 13. Había ya profetas y maestros, y los nombra: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces sí habían profetas en la iglesia primitiva. ¿Qué hacían esos profetas en la iglesia primitiva? Rápidamente vaya conmigo y usted me excusará por el rally bíblico, pero la idea es que tengamos una panorámica completa o lo más amplia posible. A Primera de Corintios vamos, Primera de Corintios capítulo 12, verso 10, verso 28. Primera de Corintios 12, verso 10 y verso 28. Allí se estaban dando profecías y Pablo tiene que intervenir frente al desorden y decir que no todos tienen los mismos dones. Primera de Corintios 12, 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Si usted salta conmigo al versículo 28, cuando parece que él los enlista por prioridades, en 1 Corintios 12, 28 dice que a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y se da cuenta usted que pone primero a los apóstoles y luego a los profetas. Y algunos han llegado a decir que así como no hay en día apóstoles, tampoco hay profetas, pero sí hay maestros. Y como usted se dio cuenta en el otro texto que leímos, Hechos capítulo 13, que lo veremos mejor dentro de 15 días, los profetas en el Nuevo Testamento, aunque parezca que no, muy parecido al Antiguo Testamento, no era solamente que vaticinaban cosas del futuro, sino que primordialmente enseñaban al pueblo de Dios a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso hoy en día el falso profeta puede ser relacionado fácilmente con un falso maestro, o que enseñe falsamente la Biblia, o que enseñe un falso evangelio. ¿Y quién sería un buen profeta? Pues sería un buen maestro, o que enseñe correctamente y exponga correctamente lo que Pedro le llama la palabra profética segura, que es la Biblia. ¿Por qué di toda esta vuelta por todos lados? Porque los profetas hoy en día, para quienes, grábese muy bien esto por favor, para quienes individualmente como creyentes o grupalmente como iglesia son cesacionistas y piensan que no son para esta época, entienden que ya no están, ya no existen, ya no ejercen, pero su exhortación profética sí debe continuar en la iglesia. ¿Y en qué consistía la exhortación profética? Capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay que alimentar edificando el intelecto, exhortando el ánimo para actuar y consolando los corazones y las emociones. Hay que aplicar integralmente el mensaje de Dios salido de la palabra. Y si no hay profetas oficialmente hablando hoy, sí tenemos que seguir haciendo esto. ¿Cómo se hace esto? Desde un púlpito, a través de lo que es la predicación. Y podríamos llamarle predicación profética, que exhorta, que consuela, que edifica, basados en el Evangelio de Jesucristo, interpretando correctamente la palabra. Y alguien dirá, pero pastor, ¿y si alguien cree como creyente individual o una iglesia en colectivo, cree que los profetas sí son para esta época y que también puede tomarlos Dios y vaticinar, no eventualmente, sino constantemente, que Dios los use para vaticinar cosas del futuro o para revelar cosas profundas y todo lo demás? Pues pueden haber personas de sana doctrina que crean esto. Dentro de los bautistas los hay cesacionistas y hay continuistas. Pero el continuista que cree esto limita o modera, que es la palabra que se utiliza mucho hoy, tanto esta convicción de que continúan estos dones extraordinarios, que dice tiene que profetizar primordialmente exponiendo la Biblia. Y si va a hablar espontáneamente, tiene que hacerlo con orden. Como dice Primera de Corintios capítulo 14, usted lee que al final termina diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden, en el versículo 40. Y tiene que dejarse evaluar por otros, y tiene que concordar con la Biblia, con todo lo que enseña la Biblia, de tal forma de que lo hace, y al hacerlo, se parece mucho al cesacionista, porque se limita y se modera por su propia voluntad a la palabra de Dios. ¿Me explico? Así que pueden encontrar, hay personajes muy conocidos hoy dentro de los bautistas, por ejemplo, que son cesacionistas, como un John MacArthur, aunque oficialmente no se promueve como bautista porque tiene una iglesia muy grande en Estados Unidos, pero nació con los bautistas y predominantemente es bautista. Es un cesacionista acérrimo. Pero hay otros como John Piper, que dice que él es continuista, pero usted nunca lo ve haciendo locuras o desórdenes o desorganizaciones en el culto o en el sermón o en el servicio, porque se moderan a la palabra, se modulan por la palabra. Y entonces, ¿qué hacemos con Agabo? En Hechos capítulo 11, versículo 28. ¿Qué aprendemos de allí? Regrese conmigo a Hechos capítulo 11, versículo 28. Ay, Agabo. Hay un debate, por ejemplo, entre continuistas y cesacionistas. Dicen, por ejemplo, los continuistas hablan de que la profecía no continuó igual en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Y dicen que en el Nuevo Testamento sí era falible. Y utilizan a Agabo como ejemplo, porque dicen que falló en otra profecía que dio.
que simplemente se expresaban y que podían estar en lo correcto o no. Realmente esto nunca ha sido así ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Realmente el profeta tenía que decir lo que Dios le mandaba. El asunto es que se ignora tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento cuál es el objetivo de la profecía. Mire el versículo 28 conmigo de nuevo. Y levantándose uno de ellos, uno de los profetas que existían, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, y definitivamente tenía que haber sido un momento especial de culto, de adoración, o lo que algunos llaman una experiencia estática o manifestación particular en ese momento que le dio Dios para hablar. Porque dice daba a entender por el Espíritu. ¿Qué daba a entender? Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Quiere decir que ya había sucedido cuando escribió esto Lucas, la cual sucedió en tiempo de Claudio, del emperador Claudio. Él habló cuando todavía no era tiempo del emperador Claudio. Lucas lo registró en Hechos de los Apóstoles cuando ya había pasado el tiempo del emperador Claudio. Sucedió, predijo una hambruna. La tierra habitada sería todo el imperio romano que tenía cubierta todo el territorio de Palestina, Judea y mucho más. Comentábamos en la escuela bíblica que sería una hipérbole porque tal vez estaba exagerando una figura literaria, pero también pudo haber sido una forma de llamarle a todo lo que estaba conquistado por el imperio romano. Entonces, esto aconteció, y si usted lee las antigüedades, el libro de antigüedades de Josefo, un escrito extrabíblico de un historiador, Josefo judío, se da cuenta que esto sucedió, él dice, se registró en el año 41, aunque también se registraron otras 3 temporadas de hambruna. Esto pasó. Entonces dice, mire, los profetas también, igual que en el Antiguo Testamento, predecían cosas que pasaban, pero la pregunta es, primordialmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo que Dios quería con los profetas era decir que iba a pasar y que pasara. Lo hemos tocado cuando hemos interpretado a los profetas aquí en la Biblia y hemos hablado cómo interpretarle la literatura profética. Por favor, recuerden conmigo, ¿qué pasó cuando Jonás en el Antiguo Testamento fue a Nínive y le dio vueltas y le dijo a Nínive y a los ninivitas, obviamente, de aquí a 40 días Nínive será destruida? ¿Profetizó en el nombre del Señor? Sí, tanto que Dios le hizo regresar al camino que había tomado para que cumpliera el mandato y profetizara allá. Pregunta, ¿se cumplió la destrucción en esos 40 días después? ¿Fueron destruidos? En ese momento estaba, creo que era Marcos, y dijo, pero muchos años después fueron destruidos. Sí, pero en esa generación, ¿se cumplió exactamente lo que él profetizó? No. ¿Era falso profeta entonces? No. Lo que sucede es que la profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fue dada para transformar los corazones, no tanto para vaticinar los acontecimientos. Y nosotros traemos una cultura medio pitoniza del mundo secular, que también la tenían en ese tiempo de las culturas paganas. Y yo quiero, y así se aglomeran incluso iglesias completas alrededor de famosas profecías que son más bien prácticamente adivinaciones mundanas metidas con doctrina cristiana. Y yo quiero que en la iglesia o en un grupo bíblico o en una red familiar o un hermano de la iglesia me diga algo que va a pasar y que me le pegue. Que diga, mañana vas a viajar, pasado mañana vas a tener un trabajo nuevo y dentro de 3 días vas a tener todo el mundo a tus pies y que todo suceda. ¿Es esa cultura mental pagana la que Dios está mostrando a través de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento? No. Lo que está haciendo sí es mostrar que Él conoce el futuro, pero con esas palabras que ponían los profetas, usarlos para que las personas como en Nínive vinieran al arrepentimiento y a la fe. Entonces Agabo aquí lo que estaba queriendo no era que dijeran, uy, qué bien, muchacho, hermano, profeta, le pegó, profetizó y le salió, hubo la hambruna, buenísimo, usted es un profeta de Dios. No, de hecho miremos otro pasaje con Agabo. Hechos capítulo 18. Perdón, esto no es sobre Agabo, esto es sobre el tiempo que se cumplió. Hechos capítulo 18, para que corroboremos que se cumplió lo de Agabo. Dice que, versículo 1 hasta el 2, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto,
y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador del que profetizó Agabo, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. No había sido emperador Claudio, pero profetizó que sería, no en los tiempos de Claudio, sino que sería después, y Lucas identifica que fue en nuestros tiempos, lo cual efectivamente sucedió. Agabo luego profetizó a Pablo en el capítulo 21, que es el texto que quiero que miremos con respecto a este mismo profeta. Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, otra vez Agabo, la pasaba dando vueltas, ahora aparece por acá, quien, de hecho, paréntesis, eso pasaba mucho con los profetas, eran como predicadores ambulantes en la iglesia primitiva, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, el cinturón que tenía, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Allá dijeron que daba a entender por el Espíritu, aquí dice que esto dice el Espíritu Santo, dijo literalmente: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, a Pablo lógicamente, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Espéreme, ¿la voluntad del Señor no la reveló el profeta? Entonces ellos están acordando que sí, que a través del profeta se había mostrado que Pablo iba a ser apresado. Y entonces, si ellos le pedían a Pablo que no fuera, ¿estaban yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios, especialmente la de los profetas y de las personas que hoy en día predican el evangelio a otros creyentes para exhortarlos, animarlos y consolarlos, lo que está queriendo no es que las personas sepan exactamente qué les va a acontecer, sino probar sus corazones y moldear sus actitudes? A los que estaban alrededor de Pablo les sirvió para orar más por él, para compadecerse más de él, para estar más pendiente de él y mostrarle más cariño. ¿Y a Pablo de qué le sirvió? De consolidación de su corazón, para afirmar su alma, para alentar su vida y decir: yo estoy dispuesto a lo que sea, a lo que sea. ¿Se dan cuenta que la profecía, más que cualquier otra cosa, y obviamente los profetas utilizados por Dios con profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenían como objetivo era transformar el corazón renuente y alentar el corazón que genuinamente caminaba con el Señor? No que nos pongan una bola de cristal enfrente y que nos digan qué va a pasar y qué no va a pasar. Por eso es que es diferente la enseñanza a la predicación hoy en día. Acabamos de tocar este mismo texto de Hechos 11, capítulo 27 al 30, y quienes estuvieron conmigo en la escuela bíblica a las 9 de la mañana saben que lo hicimos, ¿cierto? Y lo miramos en forma de enseñanza, no en forma de predicación. ¿Hay diferencia como lo estamos viendo ahorita? Sí. Allí solamente contemplábamos y debatíamos y estudiábamos, indagábamos, mirando cómo se estudia un texto. Aquí me corresponde a mí y le corresponde al que tome el púlpito en cualquier momento, no solo dar conceptos bíblicos, sino que como los profetas, alentar los corazones para tomar ciertas actitudes, tener ciertos pensamientos y vivir de una forma especial que sale de la interpretación de ese texto conforme a la voluntad de Dios. La diferencia grande entre una predicación y una enseñanza es que la predicación mueve el corazón, no solamente capacita el intelecto, aunque dé información. Mientras que la enseñanza capacita mucho el intelecto y al final mueve el corazón, pero no es tanto una exhortación, un llamado de atención o un impulso, sino una capacitación que puede desarrollarse de diversas formas. Por eso, si alguien predica la Biblia y no entiende que en estos tiempos el predicador debe ser
como el profeta antiguo del Antiguo Testamento y como el profeta de la iglesia primitiva, siendo usado por el Espíritu de Dios para abrir la palabra profética segura y exhortar a los hermanos, entonces no está entendiendo a qué lo están llamando. Necesitábamos abordar este primer punto, que ellos fueron exhortados a gratitud con la iglesia de Jerusalén por medio de los profetas y aclarar por qué fue a través de los profetas. Entonces, la pregunta es, ¿nos dejamos motivar a dar generosamente ante la necesidad de otros? O lo decíamos hace un rato en la enseñanza bíblica, o decimos, a ver, usted me está diciendo que hay que dar para tal cosa, ¿usted es profeta, como Agabo? No necesitamos que se levante alguien que diga que es profeta, simplemente si nos motivan desde la palabra del Señor expuesta correctamente, debemos dejarnos alentar y guiar por el Señor. Si no damos ante las necesidades urgentes, cuando alguien nos alienta de parte del Señor, guiado por el Espíritu Santo, interpretando correctamente la Biblia, si no damos así, siendo que hay una necesidad urgente, ¿cómo vamos a dar constantemente, por ejemplo, como Pablo? Como el hermano Carlos pasó hace un rato a decir, para plantación en Colorados. Si cuando hay una necesidad grande y alguien se para y explica la palabra, como le pasó a este hombre que en el nombre del Señor fue usado por el Espíritu Santo, no nos movemos a hacerlo, ¿será que lo hacemos constantemente cuando haya misiones? Hermanos, hay una oportunidad bonita, ahorita vamos a cumplir un año más como iglesia. Primer domingo de cada noviembre de cada mes celebramos aniversario de la iglesia. Hace 83 años vinieron los misioneros a este sector, plantaron, y queremos celebrarlo con una especie de culto misionero. Y usted tiene la oportunidad y lo estimulamos a que traiga una ofrenda especial aparte de su ofrenda regular para las misiones. Este año no hemos recogido formalmente hablando para misiones. Así que en este culto del 7 de noviembre traiga una ofrenda especial para misiones. ¿Cuánto va a ser? Pregúntele al Señor. Y hagámoslo. Y saquemos eso de una forma especial para el trabajo en Colorados, para dar para la DBC, esperamos que tengamos para repartir para las misiones en diferentes enfoques. Los años anteriores hemos dado para la DBC, la ofrenda misionera, hemos dado para el pastor Héctor, que está también allá plantando, fue pastor de la iglesia, está ya de misionero en los Motilón Barí, y hemos dado también para acá. Y era una cantidad pequeña comparado con otras iglesias, pero hemos contribuido en algo. Hagámoslo. No soy Agabo, pero sí quisiera que tuviéramos el mismo resultado que hubo en ese momento. ¿Cuál fue el resultado? Hechos capítulo 11, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno se fue porque Agabo estaba muy insidioso con eso de que tenían que dar, de que estaba pasando hambre allá en Jerusalén. No dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, no conforme a lo que no tiene, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Cuáles discípulos? Los que formaban la iglesia de Antioquía. Si usted mira conmigo un poco más atrás, a estos discípulos, versículo 26, se les llamó cristianos. Dice versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta gente ya tenía una profunda convicción de quién era en Cristo. Y por eso podían recibir la exhortación a dar con generosidad y decir, nosotros queremos colaborar, queremos ayudar. ¿Están pasando hambre allá o van a pasar hambre? Vamos a sacar de entre todos y vamos a aportar. Lo primero que se enfoca allí es que en el versículo 28 eran los mismos discípulos que tenían ya una consolidada vida cristiana. Y era, de acuerdo al versículo 29, para socorrer. Verso 29, entonces los discípulos, 28, todavía estamos en el 28, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. La palabra socorro es la misma palabra para servicio. Determinaron servirles con sus bienes. Hermanos, el servicio es una forma cristiana de adorar al Señor beneficiando a los demás. Y a veces limitamos el servicio solo a lo que hacemos y no a lo que damos. Usted sirve con sus bienes también. Se ha dicho muchas veces que para las misiones no solamente se debe orar por el que va, sino también se puede ir o se puede ofrendar si no se va. Y uno sirve de los bienes.
Porque mi amado hermano y hermana, con lo que usted trabaja o con lo que usted labora, se esfuerza para hacerlo conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, y cuesta cada centavito que recibe. Y cuesta cuando lo da. Así lo dé con toda la alegría y con todo el corazón, es parte de su esfuerzo. Usted sirve, adora al Señor y sirve a los demás también con lo que comparte. La palabra socorrer significa que les servían a ellos, que eran hermanos, especialmente hermanos que no eran de su propia iglesia local. Eso ayuda a quitarnos la mezquindad. A veces es fácil recojamos para algo en la iglesia. Gracias al Señor hicimos una recolecta, hicimos unas hallacas, le decimos en Venezuela y Cúcuta, aquí se le dice tamales, las vendimos, compramos los parches de la batería. Pero si fuera para alguien o para personas que no son de nuestra iglesia, es lo mismo en la parte personal. Somos capaces a veces nosotros de sacar cosas particulares para eventualidades nuestras, pero nos cuesta para los demás. Cuando lo hacemos para otros, nos liberamos de la mezquindad de solo pensar en nosotros. Y ellos pensaron en los de Jerusalén, que habitaban en Judea, así lo traduce o así lo pone el versículo bíblico, e ilustra la ayuda entre iglesias locales y entre distintas ciudades. Hermanos, al ayudarnos cuando hay necesidad entre iglesias y entre distintas ciudades, es lo que termina fundamentando la posibilidad de que las iglesias se unan para hacer obra misionera. ¿Ustedes no saben lo difícil que es unir iglesias para hacer obra misionera? Ahorita, por ejemplo, en la regional, y no me deja mentir aquí mi hermano que viene de Cúcuta, en la regional de Santanderes, la iglesia que más planta misiones es la primera iglesia bautista de Cúcuta. ¿Y por qué las demás no están plantando la misma cantidad de misiones? Si podemos unirnos y colaborarnos, porque es difícil ponernos de acuerdo para hacerlo. Porque es difícil pensar en conjunto, y aunque cada iglesia es local, autónoma, pues les parecerá contradictorio, no lo es paradójico, pero complementario. Las iglesias bautistas nos unimos, no para que una mande sobre la otra, sino para plantar otras iglesias, para evangelizar, para hacer campañas, para extender el reino. ¿Y sabe qué es lo difícil? Que a veces nos aferramos a esa libertad que tenemos de administrar lo que Dios nos dio, y no queremos que nadie se beneficie de lo que tenemos. Estoy hablando como iglesias, también como creyentes. Dios quiere que entendamos que esto es necesario para coordinar esfuerzos misioneros, aprender a desprendernos de lo que nosotros tenemos. Nos ha costado mucho. Hablaba con los hermanos del consejo ayer, no hemos vuelto a dar para Promisan, lo saben en Promisan, lo saben en la DBC. Esto de pronto no se dice de un púlpito, pero lo voy a comentar porque estamos aquí y no tenemos ninguna cosa oculta. Y empezamos de nuevo a retomar, ya lo hablamos con la nueva tesorera. Y dice, pero si entra poquito, ¿cómo vamos a compartir el 4% o el tanto por ciento con esta otra entidad? Porque si no aprendemos a dar en lo poco, cuando tengamos mucho más mezquinos y menos dadivosos somos. Tenemos que hacerlo. Y si como iglesia no compartimos lo que tenemos, ¿cómo le decimos a los hermanos dentro de la iglesia que compartan de lo que tienen con la iglesia? Hermanos, no podemos plantar, que queremos plantar en Colorados, si no colaboramos económicamente. Y no podemos colaborar económicamente continuamente para plantar una iglesia, si ni siquiera cuando hay necesidades de nuestra iglesia colaboramos, y ni siquiera nos extendemos cuando hay algo urgente fuera de nuestra iglesia. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a renunciar a nuestra ambición y egoísmo. Y no estoy diciendo que usted gane millones y los esté acumulando, ni yo tampoco. Estoy diciendo que necesitamos compartir más, ser más generosos. Esta porción, esta exhortación de Agabo, de los profetas, especialmente Agabo, era ser generosos. A no pensar que nunca tenemos nada para dar, tenemos mucho para dar. No tengo plata, pero tengo trabajo, tengo entusiasmo, tengo deseos, tengo amor, tengo ánimo. Pues vamos, ponga lo que tiene y colaboremos y ayudemos. En esta semana que viene, 1 de noviembre, queremos celebrar una vez más el aniversario, y quisiera que después del 7 de noviembre, del culto aniversario, primero, en el mismo culto, alguien dijera una poesía, alguien cantara una canción alusiva a las misiones. Ya algún hermano estuvo comentándonos por allí, para hacer algo distinto al culto, hacer un culto misionero diferente, especial. Pero también, después, durante la semana siguiente, dijéramos, bueno, esta vez en Colorado vamos a hacer algo especial, donde vamos a llevar a fulanito de tal o a sutanito para hacer algo distinto. Y acá los jóvenes, entonces la reunión de jóvenes no la vamos a hacer aquí hablando, sino que nos vamos a ir a un parque y vamos a hacer algo especial, por lo menos a repartir volantes evangelísticos. Que dejemos de pensar solo en nosotros y nutrirnos y empecemos a pensar en los demás. ¿Cómo les parece? ¿Bien?
Eso es querer ser generosos. Eso es lo que realmente enseña este texto. Efectuar la entrega de recursos a necesitados requiere más que buenas intenciones. Listo, ellos tuvieron la intención, determinaron, pero concluyamos en el versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Porque todos somos buenos para dar hablando, ¿no? Dijo alguien alguna vez, anímense y vayan. Bueno, hermanos, seamos más generosos, den. No dice demos, sino den. Sería bueno que colaboráramos, ¿cierto? Y nunca colaboramos. ¿Qué tuvieron que hacer? Determinaron y lo hicieron, dice el versículo 30. Determinaron y lo hicieron. No solamente buenas intenciones, sino acciones específicas. Determinando a quién se lo entregaban y por medio de quién se lo entregaban. ¿A quién se le entregaron la ofrenda? A los ancianos de Jerusalén. ¿Por medio de quién le entregaron la ofrenda? De Bernabé y de Saulo. Muy seguramente no lo iban a mandar por medio de un recién convertido que acababa de salir de una vida de estafa, porque de pronto se perdía en el camino la plática. Lo mandan por medio de hombres probados, que los habían edificado, enseñado y que, como vimos en el capítulo 13, también eran considerados como profetas y maestros, que venían de allá de Jerusalén, eran los ideales. Mandemos la ofrenda con ellos, pero mandémosela no a cualquiera, sino a los ancianos de la iglesia para que la administren para la iglesia y no para cualquier otra cosa. También para dar hay que ser sabios, para unirnos y ayudar también hay que hacerlo con sabiduría, para que los recursos no se pierdan fácilmente. Toda esa logística para ayudar es necesaria también para plantar iglesias. Todo esto lo queremos desembocar en el hecho de que la iglesia de Antioquía en capítulo 13 envió misioneros para plantar iglesias, Bernabé y Pablo. Y esta organización, como le decimos hoy, logística de dar y de compartir, era esencial que la tuviera la iglesia y que la tuvieran los hermanos para luego poder colaborarse en la plantación de iglesias, en el dar recursos y en el poder ayudar a los demás. Por favor, piense en la siguiente ilustración y pregúntese si no es así. A veces es más fácil ponernos de acuerdo para gastar que para dar, ¿cierto? Venga, pase ahí, que vamos a gastar en esto, venga, pase, colabore con aquello, de rapidito, ¡pum! Hacemos lo que tradicionalmente se dice en Colombia, una vaca. Y rapidito sacamos para una cosa, rápido, rapidito. Algo que no tiene trascendencia, pero que nos gusta. Para gastar en lo nuestro sí, pero para dar a otros que necesitan a veces cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque estamos dando de nuestra propia vida. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es que veremos a Dios obrar en otros. Hace falta tiempo. Por ejemplo, si usted invita a alguien a venir al culto, tiene que sacar el tiempo para traerlo. Si invita a alguien a su red familiar, tiene que sacar el tiempo para, si usted dirige la red familiar, para tener el tema y explicar el tema y orar por la persona antes de que venga. Si usted va a colaborar o llevar unos recursos como Bernabé y Saulo, así lo manden nada más a llevar lo que se recogió en la iglesia, tiene que sacar tiempo para hacerlo, ir hasta allá. Nosotros pensamos ir a la reunión, algunos hermanos a la reunión con la DBC a final de mes allá en Cúcuta. Tenemos que descuadrar la agenda, descompensar la programación y entregar algo. ¿Qué está dando usted para que el reino de Dios se extienda? Tenemos que organizarnos para dar y sobre todo cuando hay necesidad. Conclusión, organicémonos y que cada uno se organice. Pongamos un rubro en nuestro presupuesto de gastos, que no son gastos sino inversiones, para dar. Lo dijimos hace como un mes y medio cuando hablamos también de finanzas, no veníamos acá, este es un punto para una iglesia misionera, pero hablamos en ese momento de finanzas. Si usted no lo programa, no lo hace. Si usted no lo pone en la agenda, no lo realiza. Si usted no separa aparte, hermanos, aquí en nuestra iglesia hay personas que se organizan de tal forma que tienen un paquetico, un bojotico marcado con cada cosa que va a gastar, con la ofrenda que va a dar y con lo que va a ayudar a otros que están en necesidad. Hace muchos años yo estaba en una vigilia que me invitaron para recoger fondos, para extender el evangelio y para plantar otras iglesias. Toda la noche era la vigilia. Un predicador cada 45 minutos, una hora, intercalado con alabanzas y adoración y oración.
Y yo no quería ir porque era interdenominacional y muy probablemente me iba a ir en algún aspecto como chocando con la forma como predicaban otros. Pero era un buen amigo, creyente, ministro, y me pidió el favor. Y yo lo recuerdo como si fuera el día de hoy. Yo saqué un sermón sobre todos los principios bíblicos, sacando unas buenas ilustraciones, según yo pensé, del Nuevo Testamento, para que veamos por qué tenemos que dar, sin apelar a la codicia, sin apelar de que dé 1000 para que se le devuelvan 100,000, sin decir es que mañana le vamos a devolver en su cuenta bancaria, o el milagro que pidió le va a suceder, ni pase al frente y pacte, solo apelando a la Biblia. Y cuando terminé yo dije, bendito sea el Señor, se percibió algo. Pero al final, como ahora que estoy terminando, yo puse un ejemplo, una ilustración que encontré de un predicador antiguo para nosotros, apenas de una generación atrás, que decía que él conoció una ancianita, como personas que conocemos en esta iglesia, que tenía lo necesario en su casa y tenía un sobre para la misión de fulanito de tal, otro sobre para la misión de fulanito de tal, otro sobre para el misionero tal, y todo organizado para sus gastos y todo organizado para sembrar el resto de dinero que tenía. Todo lo organizaba de esa manera. Y él decía, eso es querer uno servir y organizarse. Cuando terminé con esa ilustración quedé contento, pero tan pronto pasó el siguiente predicador, lo primero que dijo, yo sí traigo buenas ilustraciones de lo que es la bendición de dar. Yo sí traigo buenos ejemplos. Y más o menos sacó el siguiente ejemplo porque nos sirve de ilustración. Y lo quiero decir con toda claridad y con toda sanidad de corazón. Dijo, había alguna vez un culto donde un predicador estaba por empezar su servicio o la iglesia, pero el pastor que iba a predicar estaba allí sentado orando, de pronto escuchó un problema allá atrás y vio que los sugieres estaban como forcejeando con alguien que quería entrar y él le dijo que por qué no lo dejaban entrar, entonces que no, que porque venía como mal vestido y él se dio cuenta que era como una persona de campo, entonces que porque olía mal y se vestía mal, porque venía de su trabajo no era razón para no dejarlo entrar. Dijo, déjenlo entrar, pero él trae una carretilla, entonces dijo, no, pongan la carretilla entonces al frente, pásese hasta el frente. Y mientras estaba el hombre predicando al frente, dice que mientras estaba predicando o orando, no recuerdo cómo fue que lo dijo, en ese momento empezaron a llover monedas de oro en la carretilla y entendió por qué es que tenía que haber dejado entrar al hombre con la carretilla. Y yo prácticamente pensé, métame los dedos en la boca a ver si no muerdo. Eso es una fantasía. Y si sucedió no es una norma. Que Dios puede hacer llover monedas de oro, puede hacer llover lingotes de oro. Pero decir eso en una congregación es manipularlos. Y a eso no tenemos que apelar. Yo trato de exhortar por la Biblia, para que usted se anime a participar en dar con otros generosamente y en las misiones. Pero más allá es manipulación. Esas historias ilusorias, no podemos. Ese mismo día una señora familiar del que me invitó dijo, uy, yo no sé qué me pasó ese día. Porque así empezó y terminó, como les comenté a los hermanos, usando un texto mal interpretado, tirando agua, talco y una cantidad de cosas más para decirles que ellos eran como los camellos que bebieron de la mano de Rebeca cuando llegó el siervo de Abraham a buscarle marido a Isaac. Y dijo la señora, la familiar de este pastor que me ha invitado, me dijo, yo no sé qué me pasó, y yo pasé y di mi platica. Cuando les dijo al final de todo eso y esas ilustraciones tan fantásticas y esa forma de interpretar la Biblia tan teatral pero tan mal hecha, mucha gente pasó y botó plata en el piso, porque se recoge mucho. Y ella dijo, yo no sé qué me pasó, yo quisiera que me volviera mi plata. Me dejé engañar, al otro día estaba como despierta. Hermanos, cuando damos para los necesitados, damos conscientemente y al otro día no decimos, no, devuélvamelo. No, estamos contentos porque está allí lo que nosotros trabajamos puesto para la gloria de Dios y el servicio de los demás. Y cuando sembramos para las misiones igual. Pero recuerden, por favor, tenemos que organizarnos para hacerlo. No esperar que alguien llegue a manipularnos. Sí, nos van a exhortar como a Gabo. Bendito sea el Señor, que Dios ponga predicadores y predicaciones o hermanos o hermanas que nos exhorten bíblicamente a hacerlo. Pero no esperemos a que siempre suceda así. Organicémonos para que sea constante. Organícese para dar constantemente a la iglesia, para colaborar constantemente de su presupuesto a alguien que esté en necesidad, para dar para las misiones. Organícese para eventualmente, yo lo animo a que lo haga, que no solamente ponga sus ofrendas y diezmos regulares, sino que también eventualmente ponga también en el cofre de las ofrendas misioneras, aparte. Así como hay hermanos que están recogiendo en las redes familiares dinero especial para poder extender el evangelio y hacer algo en las redes familiares allí.
y en ellos mismos invertir para la gloria de Dios. Hermanos, animémonos y organicémonos juntos para dar conforme a la voluntad del Señor. Necesitamos un local en Colorados. ¿Cómo lo vamos a tener? O dan los que se están convirtiendo allá, o dan los que nos convertimos aquí, o dan los que no se han convertido, porque Dios le da gracia para que lo administremos los convertidos, pero alguien tiene que dar para pagar el arriendo. Si los de acá se sienten estimulados, dicen yo doy tanto mensualmente para eso. Se asigna un presupuesto y se dice hay tanto para el arriendo. Allá no es costoso como acá. Un arriendo allá de un apartamento cuesta lo que cuesta uno de los servicios aquí, de los servicios de luz, agua, teléfono. Pero tiene que ser constante. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para pedirle al Señor que nos dé constancia en el dar, generosidad, disposición de corazón para entregar de nuestros bienes para la obra del Señor? Padre, ayúdanos, oh Santo Señor, a no solamente dar cuando hay una eventualidad y colaborar frente a una necesidad, sino a usar también, Señor, estas circunstancias de necesidad para recordar que tú nos das lo que nos das para tu gloria y para tu reino. Y como nosotros somos parte de tu reino, por creer en Cristo, claro que también lo invertimos en nuestras necesidades y nuestras familias. Pero Padre, definitivamente necesitamos desensimismarnos. Esto encaja definitivamente con el Evangelio y espero que así obre en nuestros corazones hoy. Esto no es un mandato legalista a dar para poder sacar para una actividad religiosa. Esto es un recordatorio de que Cristo se nos dio y no se nos dio a medias para que nosotros fuéramos salvados, se dio por entero. Y si se dio completamente, nosotros también podemos dar más allá de lo que hemos venido dando para la extensión de su reino. Nadie nos va a forzar, Señor, pero queremos que tu Espíritu nos anime. Así como la semana pasada te pedíamos un espíritu de docilidad y humildad para ser enseñables, hoy te pedimos un espíritu de generosidad para romper con la ambición y el egoísmo. Mucho de lo que sufrimos, Señor, lo sufrimos porque nos enfocamos en nosotros, en mis necesidades, en lo que es para mí. Y no recordamos ni echamos de ver que por el Evangelio entendemos, tú te nos diste completamente, ya nos has dado todo con Cristo. Y que ahora podemos dejar de centrarnos tanto en nuestras necesidades y usar lo que tú nos das en Cristo para ayudar a otros, Señor. Ayúdanos a ser dadivosos y generosos, mi Rey, como creyentes individualmente y como iglesia, y a ser organizados en hacerlo. Pero que ninguno de nosotros se vaya de este lugar, Señor, entendiendo de que esto se debe hacer sin entregarse o rendirse a Cristo. Que ninguno de este lugar, creyente o no creyente, se pueda retirar de este púlpito o de esta reunión o de esta predicación y de este culto entero pensando de que bueno, hay que dar y colaborar y ser generosos. No es eso, es agradecimiento y es en gratitud porque Cristo lo dio todo por nosotros y nos salvó. Y si alguno quiere dar sin esto antes, que no lo dé, Señor, porque queremos los corazones antes que los dineros, queremos las vidas en Cristo antes que las colaboraciones para las obras en Cristo. Queremos personas que se entreguen de vida, alma, enteramente para ti, incluyendo sus bienes, sino que simplemente den sus bienes como hacían los fariseos en la época de Cristo, que se hacían exhibir mostrando lo mucho que daban. Eso no queremos, Señor. Si alguno está aquí y se convierte y se entrega completamente a Cristo, y Cristo es su Señor y lo ve como lo más precioso y el tesoro de los cielos, y cambia completamente en arrepentimiento y fe, si da 100 pesos es igual que si diera 1,000 millones, porque ahora los da por gratitud y en respuesta a un evangelio que transforma el corazón. Haznos más generosos, Señor, haznos más generosos, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de que se vaya, recuerde por favor saludar a los hermanos antes de que se vayan. Hola Felipe, bienvenido. Ahí está el hermano de David, Felipe, para que lo saluden. Siempre saludamos a las personas que llegan por primera vez. Bienvenido, ¿no? También bienvenida damos a Nicolás, que viene de la primera iglesia bautista de Cúcuta. Es un hermano creyente y que es
Muy bien recomendado por el pastor Luis Eberto Mosquera y ahora está trabajando en medio de nosotros, ahora se va a radicar acá en Bucaramanga, también por favor salúdenlos. Los demás ya somos parte de la casa o miembros o congregados continuos, así que saludémonos por favor y saludémonos a los que llegaron por primera vez. Que Dios me los bendiga, que esté muy bien, que la paz del Señor los acompañe en Cristo Jesús. Amén. Salúdense por favor. Bueno, con distanciamiento.